¿Qué tal, amigos? Un gran saludo, un gran abrazo para todos cuando ha llegado este ansiado día del 20 de noviembre de 2022 para el inicio del Mundial de Fútbol. Inédito, con muchas cosas desconocidas, inédito por la fecha, inédito por algunas condiciones que van a regir durante el Mundial y aparte de ello, el hecho de jugarse en un país exótico, un país joven que no tiene tradición futbolística, pero que gracias a todas esas cosas que conocemos, que han sucedido en la FIFA de amaños, de corrupción, de acuerdos económicos, de intereses, se terminó dando el Mundial a un país como Qatar, que ha tenido que hacer los estadios, algunos que existían muy pequeños, derrumbarlos para construir estadios aptos para la realización de un Mundial de Fútbol, y finalmente se llega a la fecha. Tuvimos, y digo tuvimos para meternos en el mismo saco, 12 años para protestar, 12 años para discutir, 12 años para decir que no eran las mejores condiciones, 12 años para buscar que de repente la FIFA estudiase una nueva fórmula, y se ha esperado solo hasta los últimos meses para empezar a decir cosas negativas sobre el hecho de jugarse en Qatar, que no eran las mejores condiciones, que ese fundamentalismo religioso iba en contra de muchas cosas del Mundial de Fútbol, que al mismo tiempo había los temas de la corrupción, de los amaños, y se dejaron pasar los meses, los años, y en los últimos tiempos es que se viene a comenzar a protestar sobre esta situación. Y ojo que no es por defender el Mundial de Qatar, ya se designó ahí, arranca hoy, se estará jugando sin duda alguna bajo las condiciones futbolísticas, porque una cosa es lo que se juegue y lo que se haga dentro del terreno de más de 100 metros de largo por más de 60 de ancho, y lo que pueda suceder en el entorno, fuera de los estadios. La parte comercial es una, la parte futbolística otra. Ya sabemos que la FIFA durante toda su existencia ha pasado por encima de los intereses del ser humano y ha colocado por encima los intereses económicos. Eso no es nuevo. Y también de mundiales de fútbol realizados bajo las peores condiciones o con situaciones adversas dentro del mismo juego o en el entorno, pues no es nuevo, no es situación de Qatar, no es situación de la FIFA de Blatter o la de Infantino, sino que esto ha sucedido por años y años. La historia de los mundiales de fútbol se remonta al año 1930, motivado quizá por el hecho del fútbol olímpico, donde Uruguay en primera instancia, luego Italia, habían tenido el dominio dentro de los Juegos Olímpicos. Uruguay ganó el 24 y el 28, se decide hacer la Copa Jules Rimet, un mundial de fútbol que ya tuvo condicionamientos porque fue invitacional, después hubo algunos boicots y finalmente se jugó en el Estadio Centenario de Montevideo el Mundial del año 30, que lo ganó la selección charrúa. Después hubo 2 mundiales consecutivos en territorio europeo, ganados por Italia, pero aparte de lo que ya les digo, de ese boicot que hubo en el año 30, ya en el 34, en el 38, también se juegan los mundiales bajo la sombra de un Mussolini, de un Hitler, y todo esto lleva a que mundial tras mundial siempre ha habido alguna sombra. Hubo posteriormente aquella ausencia de los mundiales entre el 42 y 46 por la Segunda Guerra Mundial. Se reinicia en el año 50 en Brasil, y realmente ha sido nefasto para Brasil organizar los campeonatos del mundo, porque los 2 que ha realizado no los ha podido ganar. En el 50 el maracanazo que le dio Uruguay, y en el 2014 la goleada en semifinales por parte de la selección de Alemania, bajo una sombra también social y política que vivía Brasil en ese momento. Entonces, los mundiales con situaciones adversas, situaciones de influencia política, situaciones de influencia económica, no es ahora de Qatar 2022. Eso se ha venido dando. También recordemos, después de arrancar en el año 50, recordemos aquel mundial del 62 en Chile, que tuvo también algunas situaciones difíciles en Sudamérica. Luego lo que pasó en el año 73 para el Mundial de Alemania 74, una definición entre la Unión Soviética y Chile que termina dando un forfait la Unión Soviética
y con un penal, podríamos decir, de libreto, de telenovela, Chile anota en un estadio que no tenía al rival enfrente porque la Unión Soviética no viajó y terminó dándose esa situación de la clasificación de Chile al Mundial de Alemania. O luego en el 78, que se habla poco, el Mundial de Argentina, jugado bajo una dictadura, y vaya que dictadura difícil la de Argentina. Se juega el Mundial 78 que lo gana Argentina, es su primer Mundial y que deja una serie de dudas y sombras de cómo llegó Argentina a esa final. Y entonces siempre ha habido situaciones extrañas alrededor de esto de los mundiales de fútbol o de las competencias que organiza la FIFA y las confederaciones de cada continente. Y hoy día pues es el tema de Qatar, los derechos humanos, las creencias religiosas, las condiciones sociales, limitantes para algunos turistas, limitantes para algunos aficionados, limitantes para algunas selecciones. Pero repito, esto no es nuevo. Quizá el contexto tiene algunas novedades, pero esto se viene viviendo desde el año 1930, cuando se jugó el primer Mundial de Fútbol. Entonces, somos contrarios a todas estas cosas, es cierto, pero al fin y al cabo es el evento internacional que reúne la mayor cantidad de gente a su alrededor. Hay finales de béisbol, finales de básquetbol, de campeonatos mundiales de estos deportes, de cualquier otro, pero termina siendo para la gente que es especialista, aficionado a ese evento, para más nada. En el fútbol no, en el fútbol, mundial de fútbol o competencia futbolística, todos nos creemos con el derecho de opinar. Deportistas, comunicadores, políticos, médicos, abogados, taxistas, sociólogos, economistas, todo el planeta cree saber de fútbol y cree tener el derecho de opinar del fútbol. Entonces, por eso es el deporte universal y recibe tantos dardos, y a pesar de ello se sigue manteniendo con su pureza, por lo menos cada vez que hay un juego en el rectángulo, con la honestidad especialmente de los protagonistas. Esperemos que este mundial, que arranca en muy pocas horas, exactamente, que arranca hoy con el partido Qatar-Ecuador, termine al final, el 18 de diciembre, siendo más con cosas positivas que negativas, que las negativas se vayan solventando en el camino y que sigan adelante. Lamentablemente algunos jugadores no pudieron llegar, de gran trayectoria, otros han llegado, por lesiones han tenido que quedar fuera de este mundial, y finalmente arrancarán Qatar y Ecuador. Por cierto, Ecuador hubo muchos manejos, muchas novelas, películas para tratar de sacarlos del mundial, y ahí están. Debutan hoy ante Qatar, con razón o sin razón, pero ahí está la selección de Ecuador y no ninguna de las otras que aspiraba a estar en este mundial de fútbol. Yo, a través de mis redes sociales, que quiero recordarles, en Instagram, @rtonid, @rtproducciones.sa, en Twitter, Ramón Tony, en Facebook Ramón Tony, estaré dando información día tras día de lo que suceda en este mundial de fútbol que arranca hoy con Qatar-Ecuador, y donde el favoritismo está centrado en selecciones sudamericanas, y ojalá Sudamérica, que hace mucho rato perdió la brújula de ganar los mundiales. El último mundial ganado por una selección sudamericana fue en el 2002 en Corea-Japón, que lo ganó Brasil, y de ahí en adelante dominio absoluto de las selecciones europeas. Que viva el fútbol. Este es el principal protagonista, el balón. Los jugadores, los técnicos, la gente que está dentro de todo este juego, y los aficionados que lógicamente alimentan con su fervor toda esta pasión del fútbol. Que sea un gran mundial y que podamos celebrarlo día tras día, a pesar de las dificultades que en muchas partes del planeta se están viviendo. Estaré con ustedes, les informaré de todo lo que suceda en este Mundial Qatar 2022.